Inicialmente solo comenzó con un dolor de cabeza leve, y no pensé que eso fuera parte del derrame cerebral ni nada por el estilo, incluso cuando se volvió severo más tarde en el día. Pero en el hospital supe que definitivamente era un derrame cerebral, aunque no estaban seguros después de la tomografía y eso. Mi lengua seguía hinchada y no tenía la fuerza en mi mano izquierda para sostener nada en comparación con mi mano derecha. Así que sí, esos fueron los primeros síntomas que supe que definitivamente había tenido un derrame cerebral. El día que tuve un derrame cerebral, en realidad, estaba almorzando y después del almuerzo y yo, como de costumbre, y yo era conductor y conduje y mi esposa estaba sentada a mi lado. Pero después de un rato, de repente, me sentí mareado y con un dolor de cabeza muy, muy, muy fuerte en el lado izquierdo y mi visión se oscureció de repente y luego sentí una debilidad en mi lado izquierdo y luego no pude controlar el volante. Y afortunadamente pude detenerme lentamente al lado de la carretera y mi esposa tomó el control del volante y me llevó de regreso a casa. Bueno, no sabía que había tenido un derrame cerebral, pero solo sentí que esto me había pasado de nuevo, porque hace unas 4 semanas yo tuve una experiencia similar. Pero después de haber estado descansando por un par de horas, se me pasó y no lo reconocí. No fui al médico porque siempre pensé que yo estaba saludable y no tenía ningún gran problema en mi cuerpo y el día de mi derrame volvió a suceder cuando estaba siendo llevado al hospital y supe que yo estaba semi inconsciente. Pero en realidad me enteré más tarde por mi esposa que las personas habían hecho el ECG y la tomografía y también los análisis de sangre y orina y también una radiografía de tórax. Y luego encontraron que tenía un coágulo de sangre en mi cerebro, en mi lado izquierdo, en mi lado derecho del cerebro, y luego afectó mi lado izquierdo. Y en realidad puedo decirte que en ese momento estaba muy asustado porque descubrí que no podía controlar mis extremidades y no podía moverme y todavía tenía un dolor de cabeza muy serio y solo pensaba que bueno, debería pasar muy lo antes posible. Pero yo sentía que estaba indefenso y no podía hacer nada. Sí, el día de mi derrame simplemente no sabía qué iba a suceder, ¿sabes? Iba a salir. Llego a mi furgoneta en el camino de entrada, enciendo la furgoneta, está lloviendo mucho, iba a ir pero sigo poniéndome los zapatos, mi lado izquierdo, mis zapatos no pueden ponerse en mí, mi pierna izquierda, sigo intentándolo pero nunca se ponen, así que decido no salir primero hasta que me ponga los zapatos. Y luego, todo lo que sentí es como, que me iba a desmayar. Grito gritando, ayúdame, ayúdame. ¿Sabes? No creo que nadie pueda escuchar eso. Mi hijo estaba dentro de la casa y mi tía también. El vecino de al lado también. Todos dentro porque llueve bastante fuerte. Eso es todo lo que puedo recordar. Y luego, creo que es el primo de mi vecino de al lado viene a verlo. Encontraron cómo es que lloviendo tan fuerte todavía estoy como, al lado de la furgoneta, como si estuviera acostado al lado de mi furgoneta. ¿Sabes? Lloviendo a cántaros. Piensan que todavía estoy arreglando mi furgoneta bajo la lluvia intensa. Creo que vienen para como intentar levantarme. Descubren que no estoy bien, así que gritan a mi tía para que llame a la ambulancia. Eso es todo lo que puedo recordar.
y luego me llevan a la casa, dentro de la casa, esperando que llegue la ambulancia. Lo que pasó fue que era un lunes por la mañana, me levanté, debían ser alrededor de las 10 de la mañana. Yo dejé mi cama y luego me dirigí al garaje. Cuando llegué al garaje, por alguna razón, simplemente me desmayé y no sabía qué era. Y luego pensé que podría levantarme de nuevo pensando, oh, no sé qué ha pasado, y no pude levantarme. Así que tuve que pensar para mí mismo, ¿qué ha pasado? Así que luego, como no podía levantarme, tuve que ir desde allí al dormitorio para pedirle a mi hijo que llamara a Peter porque no sabía qué había pasado. No sabía que era un derrame ni nada. No mucho después de eso, mi hijo llamó a la ambulancia. La ambulancia llegó en minutos. No pude recordar nada hasta más tarde esa noche. El médico me explicó lo que había pasado, que había tenido un derrame. Así que ahí fue cuando sí me di cuenta. Tuve un derrame por coágulo de sangre, es lo que tuve. Me pasó un sábado, en realidad, un sábado por la mañana. Era temprano en la mañana, eran las 3 de la madrugada, y en realidad me desperté entumecido. Mi lado derecho, todo mi lado derecho, estaba entumecido y no pensé nada. Solo pensé, ¿sabes? Había dormido de un lado y eso era todo. Y pensé, oh, está bien, solo dormí de un lado. Y, así que estaba allí acostado y pensé, está bien, esperaré a que vuelva la sensación, como haces. Y no volvió. Y fui a girar hacia mi lado izquierdo y sentí que intenté levantar mi brazo y mi pierna, pero no pude. Estaba totalmente entumecido y se sentía pesado. Unos 30, 40 minutos después, entonces la sensación volvió. Luego me levanté de la cama y simplemente caminé y pensé, oh, está bien, solo asegurándome de que todo estaba bien. Sí, pero solo pensando, ¿sabes? Oh Dios, solo dormí de mi lado derecho y eso fue todo. Todo estaba bien después de eso y volví a dormir. Esa fue la primera vez, la segunda vez fue esa tarde. Eran alrededor de las 2 de la tarde. Estaba sentado en mi computadora y estaba escribiendo, y luego automáticamente mi pierna derecha y mi brazo izquierdo simplemente cayeron y mi pie izquierdo se giró y no sabía qué estaba pasando entonces y pensé, oh Dios mío, ¿qué está pasando aquí? De todos modos, mientras intentaba enderezarlo, mi mano y mi pierna, no lo hizo. Simplemente siguió yendo a la izquierda y se quedó allí. Y pensé, oh no, ¿qué está pasando? Eso realmente me asustó. En ese momento tenía algunas personas alrededor y vinieron y me preguntaron si estaba bien y les dije, oh, mira mi pierna. Mira mi brazo, está girado de esa manera y no puedo volverlo. Y ellos dijeron, oh, no seas tonta. Y yo dije, no, no puedo. Agarré mi brazo derecho con mi mano izquierda y lo levanté y simplemente lo solté. Solo quería ver si se sostenía solo, pero no lo hizo. Simplemente cayó. Y supe entonces que algo pasaba, pero aún no sabía qué. De todos modos, 30 minutos después, la sensación volvió. Esta vez solo lo sentí en mi pie y sentí el hormigueo regresar, pude moverlo, luego me levanté, caminé un poco y eso fue todo. Y luego volví a la conferencia y simplemente continuamos. Así que esa fue la segunda vez. La tercera vez fue un lunes por la mañana y sucedió lo mismo que el sábado por la mañana. Me desperté, estaba en casa sola. Me desperté entumecida, mi lado derecho de nuevo, mi brazo, lo mismo. Esta vez sí, realmente me sentía nerviosa como, ¿qué está pasando? En realidad no estaba sola. Mi esposo estaba en casa conmigo y pensé, oh no, ¿qué está pasando aquí? Esto es, algo no está bien. Aún no sabía qué, ni siquiera pensé en un derrame cerebral, ni siquiera pensé en un problema cardíaco. Solo pensé, algo no está bien. Mi esposo me miró y dijo, oh Dios mío, cariño. Y yo dije, ¿qué? Y él dijo, tu boca, el lado derecho de tu cara, está caído. Y me miré en el espejo y fue cuando lo vi caído.
Y luego las cosas volvieron a la normalidad y me duché y luego nos fuimos a la conferencia de nuevo. Y luego, cuando volví al trabajo durante el día, estaba al teléfono y estaba sola. Y a mitad del día, en realidad pensé, simplemente me detuve y pensé, estoy hablando raro, pero sentía que físicamente estaba hablando bien, pero mi cerebro me decía que no estaba hablando correctamente. Ahora, mi compañera de trabajo me dijo, dice, suena como, sí, eso es como un síntoma de derrame cerebral. Así que me dijo que es como un síntoma de derrame cerebral. Y le dije, no, nunca he tenido un derrame cerebral, no tengo problemas cardíacos. De todos modos, hice una cita, fui a mi médico esa tarde y él solo me examinó, me preguntó qué pasó. Le conté y luego me dio algunas tabletas de cardio y aspirina. Así que eso fue todo. Tomé las tabletas de cardio y simplemente volví a casa y no pasó nada esa noche. Estaba bien, no hubo otros eventos de entumecimiento ni caída en la cara. Luego, el miércoles por la mañana, volví al trabajo y mientras subía las escaleras, sentí de repente, un dolor de cabeza severo que nunca había tenido antes, y antes de eso nunca sufrí dolores de cabeza. Y pensé, probablemente solo cansada del fin de semana, trabajando, la preparación para el fin de semana de la conferencia. Al abrir la puerta de la oficina, simplemente abrí la puerta y mi cabeza simplemente giró y literalmente lo sentí. Simplemente giró y pensé, oh, y logré agarrar la puerta y tuve este dolor de cabeza severo que nunca había sentido antes. Y de inmediato simplemente supe, pensé, algo no está bien. Así que salí al área de recepción y simplemente me apoyé en el escritorio. Le dije a la recepcionista, algo no está bien, tengo que volver al médico. Así que hice una cita con mi médico y volví al médico a las 10. Le conté lo que pasó de nuevo y luego me dijo, sospecho que has tenido un derrame cerebral leve. Y en ese momento pensé, no tengo problemas cardíacos, porque eso es lo que pensaba que era un derrame cerebral. Pensé, no he tenido, no puede ser un derrame cerebral. Y él dijo, oh, quiero que vayas al hospital ahora y te haremos una tomografía computarizada. Y eso fue todo. Y luego fui al hospital, sí. El tipo de derrame cerebral que tuve fue un derrame isquémico y entiendo que es un coágulo de sangre que bloquea la arteria. Estaba conduciendo. Esto es cuando algo gracioso me pasó, como que estaba un poco mareado, como viendo... Era como viendo doble, ¿sabes? Intenté mover mi mano. Ni siquiera podía moverla y dije, llamé a mi hermana que estaba allí. Mi hermana me dijo, podría ser un derrame, porque no podía mover nada. Intenté decir algo y me levanté y luego me caí, así que fuimos al hospital local y tuve que ser levantado al coche y no tenía sensación, quiero decir, podía sentir que la gente me tocaba, pero no podía moverme sin control, ¿sabes? Sin habla, sin nada. Así que fuimos al hospital y los doctores y eso miraron y explicaron que era un derrame leve, ¿sabes? Pero luego miraron de cerca y no podía hacer nada y que en realidad es más que un derrame leve, ¿sabes? Es un verdadero... Al mismo tiempo había perdido el habla y no podía explicar nada, solo asentía, movía la cabeza, ya sabes, sí o no. Pero realmente era como un bebé pequeño, un vegetal, ya sabes, comparado con lo que era una hora antes. Estaba completamente en forma una vez. Cuando me levanté, había tenido como los efectos posteriores de un dolor de cabeza, lo cual no era inusual en ese momento. Así que simplemente hice mis cosas habituales al levantarme. Y no fue hasta que intenté ponerme el sujetador que descubrí que mi brazo izquierdo no funcionaba. Pensé que mi boca estaba yendo torcida y... Vale.
y era consciente de que tal vez estaba babeando. Después de que Ron entró y vio que no estaba al 100%, llamó al médico y el médico le dijo que llamara a una ambulancia para llevarme al hospital. Y fue solo entonces cuando creo el médico dijo que era un derrame, así que yo era consciente de ello. Pero en ese momento todo parecía irreal. Así que no me estaba pasando a mí, pero no lo comprendí. Bueno, recordé que mi habla estaba arrastrándose, había muchas cosas pasando dentro de mi cuerpo. Simplemente no podía controlarlo. Era algo extraño para mí. Así que no sé si eso es bueno o no, era extraño para mí. Es raro. La mano un derrame en todo un lado, abajo, no podía moverla y estaba limitado para moverla. No podía mover nada y era frustrante saber que no podía mover nada. He sido un hombre trabajador toda mi vida y frustrarme con Sí. la pierna y el brazo, eso me afectó. Me di cuenta de que había tenido un derrame cuando me desperté y no podía entender mucho, no podía hablar, no podía mover mis brazos. Tenía una de las cosas, una mano, sí, todavía se mueve, pero está ahí. Fue poco después de eso que me di cuenta de que había tenido un derrame de verdad.